Bueno, hay un montón de puntos digitales, lo cual es buenísimo. Después de un feriado a veces cuesta que se conecten, así que les agradecemos muchísimo que estén ahí presentes. Hoy tuvimos una modificación en lo que es el ciclo de derechos humanos, ¿sí? La modificación es que, bueno, el tema que íbamos a dar hoy, que era el de adultos mayores, se va a dar el mes que viene. Recuerden que siempre es los primeros jueves del mes que tenemos el ciclo, y hoy vino Romina Sarmiento, que lamentablemente justo el mes pasado tuvo un inconveniente de viajes y demás y no pudo estar, que tuvimos que suspenderla, y hoy vamos a dar, en el lugar de adultos mayores, vamos a dar lo que es Agenda Joven. Bueno, Romina, es un placer tenerla porque es directora nacional de Derechos Humanos. Algunos que ya hayan trabajado, que hayan estado en el ciclo de videoconferencias anteriores, la pueden conocer. Para otros, bueno, ahora se va a presentar ella, así la pueden conocer un poco más. Y vamos a hablar un poco de lo que es en general Agenda Joven y también sobre algunos de los temas actuales de lo que es bullying, ciberbullying y grooming. Cuál es la perspectiva que se toma desde lo que es derechos humanos. Así que bueno, Romina, te voy sirviendo unos mates mientras te presentás y nos contás. Bueno, buenos días a todos los que están conectados. Veo que son varios puntos del país. Un placer de nuevo estar acá, aunque sea de manera virtual, tener la posibilidad de generar un diálogo y trabajar temas que tienen que ver con los derechos humanos, pero que siempre compartimos con las distintas localidades porque nos interesa también saber y hacer un ida y vuelta en qué estamos trabajando y en qué podemos aportar. Hoy justamente la idea es empezar a contarles que tenemos mayor número de propuestas en términos de lo que es la necesidad de empezar a trabajar los derechos de los jóvenes en términos de actividades y de propuestas concretas. Y sobre todo empezar a hacer un relevamiento que nosotros habíamos empezado en el 2016, en realidad retomarlo, sobre lo que son las prioridades de trabajo. ¿Por qué? Porque en distintos puntos del país los jóvenes a veces nos manifiestan. Nosotros lo vamos a hacer a través de una encuesta virtual que lo vamos a colocar a través de la página de nuestro campus. Voy a hablar un poquito más despacio porque creo que llega con delay. Algunos temas que quizás impliquen interés por parte de los jóvenes y que necesite eso ser el día de mañana trabajado como una política pública. Por ejemplo, una de las grandes problemáticas que hemos recibido es la de acoso entre pares, esto que hoy denominamos bullying y donde nosotros empezamos a generar desde la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación dispositivos para intervenir y trabajar estas conductas. Por un lado lo hacemos con los jóvenes, lo hacemos con los maestros y por otro lado lo hacemos con los padres, ¿sí? Porque muchas veces los padres tienen hijos que son víctimas del acoso entre pares y no saben cómo reaccionar. Por otro lado, también lo estamos trabajando por fuera del colegio, porque el acoso y el bullying no siempre se dan en el ámbito escolar. Hoy en día tenemos más de 10 clubes, asociaciones civiles y deportivas con las que estamos trabajando, y empezar a trabajar la educación en valores en el deporte es muy importante también, porque también se dan situaciones de discriminación, de disparidad, y hoy la referencia mayor es la de los jóvenes respecto de sus líderes en términos del deporte. Para eso diseñamos una campaña que se llama Héroes Anti-Bullying. En este caso lo que vamos a ver, y van a ver ustedes a través de las redes sociales, y también los vamos a invitar a participar. Esto es algo que después a través de Mariana vamos a circular con los puntos digitales, que es la posibilidad de que todos participen con un video de algún deportista o alguna persona destacada en la sociedad civil. Ya tenemos de varios clubes deportivos, incluso de los chicos, tenemos de Argentinos Juniors, de River, de Boca, de Racing, de Lanús, de Independiente. Estamos tratando de ir con los clubes también de Banfield, no solamente del fútbol, sino de deportistas del hockey, del boxeo, del atletismo, del running, que han sufrido incluso bullying y que, bueno, a través del deporte encontraron una salida de cómo abordar esa problemática de volver a integrarse a la sociedad, de tener una motivación. Esa campaña en breve va a estar en las redes sociales. Los invitamos a que la compartan y a que también puedan hacer sus aportes, porque en algunas provincias hemos tenido incluso jóvenes que han ganado premios, ¿no? Me acuerdo del chico de Corrientes que ganó la medalla en judo, en las Olimpiadas. Y eso es parte de, un trabajo que se hace
con talleres donde también en el campus vamos a poder colgar el material. Es decir, que si ustedes quieren tener una guía de facilitadores y empezar a capacitar o desarrollar acciones, eso lo vamos a poder compartir vía online y aquellos tutores, docentes o facilitadores van a tener una guía de trabajo disponible. Para los más chiquitos, no tanto para los adolescentes, ya tenemos la primera vez, en breve la vamos a lanzar, es una guía que se llama Aprendiendo mis derechos. También son espacios de trabajo donde empezamos a educar en valores, es decir, bueno, cómo trabajamos la no discriminación, la convivencia, el respeto, la interculturalidad. Hoy hay un montón de chicos que se relacionan con compañeros y compañeritas o amigos o amigas que vienen de otras provincias, de otros países. La Argentina ha recibido un montón de personas que son refugiadas, venezolanas, sirias. Entonces, también con los más chiquitos es muy importante empezar a trabajar estos valores de convivencia, sobre todo porque es un aprendizaje de una sociedad que en el futuro va a ser nueva y que va a estar integrada de otra manera. Y para eso tenemos que empezar a respetarnos y entendernos y compartir sobre todo esa premisa de que somos iguales, que tenemos todos los mismos derechos y que hay posibilidades de incluso aprenderlo jugando con los más chiquititos. Otra de las cosas que también queríamos trabajar como un eje y proponer el trabajo es el de la campaña de Participar es tu derecho, que la volvemos a reeditar, porque este año es un año donde también hay necesidad de la participación activa de los jóvenes, porque vamos a tener elecciones, pero desde el punto de vista de que ellos empiecen a ser protagonistas de elegir, de involucrarse, de entender que el voto en la Argentina es una obligación, es una responsabilidad y que hay que prepararlos. Entonces, Participar es tu derecho es un programa donde también lo vamos a tener disponible online o en muchas provincias tenemos delegados y podemos hacer una simulación electoral con materiales pedagógicos y armados específicamente para eso, donde los chicos se saquen la vergüenza y donde empecemos a trabajar cuestiones de ciudadanía. Bueno, nosotros acá, Romina, tenemos un ciclo también que muchos de los puntos participan, que te llama, lo hacemos con el Ministerio del Interior, que te llama Valora tu voto, y ahí estamos como comenzando, la verdad que tuvo una repercusión bastante grande, y estamos comenzando a trabajar con esto de la importancia, ¿no? Obviamente lo hacemos no desde un lado político, sino de saber qué pasa con cada uno de los votos, la importancia del voto, y está bueno para que se prendan más que nada los que van a ser la primera vez que van a votar, o no, porque yo aprendí un montón. Sí, no, bueno, siempre también viene bien repasar para las personas más grandes y sobre todo lo que avisamos y tratamos de alertar siempre es que hubo una campaña donde se trabajó un mensaje diciendo que el voto de los 16 a los 18 era optativo y sin embargo no, una vez que uno está avalado por la ley y que ingresa al registro de electores es obligatorio. Lo que los chicos no tienen es en realidad una penalidad administrativa porque para algunas cosas siguen siendo niños, niñas y adolescentes, pero en el caso de los derechos electorales tienen el ejercicio pleno de ese derecho. Entonces es importante transmitirlo y sobre todo con algo que también estamos trabajando con el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional Electoral, que es el órgano en competencia electoral, es la participación activa y política de la mujer, ¿no? Estamos en un momento donde también les contamos a los adolescentes, sobre todo a las mujeres, que es importante que la mujer se involucre, que hay temas de agenda que han podido surgir, las cuestiones de género, que todavía falta representación política de la mujer en los municipios, en las concejalías, como legisladoras. Si bien tenemos un cupo, a veces es difícil poder contar con personas y se terminan integrando listas quizás con personas que no son del todo idóneas. Entonces empezar a decir que todos tenemos esa posibilidad y esa igualdad de oportunidades. Incluso hay mujeres que pueden ser camaristas, juezas, ¿sí? Y eso es importante, empezar a incentivar a las mujeres a empezar a trabajar en temas que nos conciernen a todos los argentinos, pero también en temas que son importantes para las mujeres. Cuando uno ve las estadísticas se da cuenta de que, bueno, todavía hay una gran desproporción en los espacios de decisión que, digamos, implica, bueno, quizás tener un poco más de participación activa de la mujer. Y en otra de las cuestiones también lo que estamos llevando adelante para los jóvenes es un poco, como les decía, este relevamiento que hacemos a través de talleres, de intervenciones, y los estamos llevando también en espacios de contextos de encierro. Nosotros creemos que es importante
trabajar con aquellos jóvenes que están privados de libertad. Lo que hacemos es replicar algunas actividades en convenio con algunas facultades y universidades, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto de las provincias, donde llevamos algunos talleres que tienen que ver con habilidades muy importantes, sobre todo para los jóvenes que son próximos a salir. Cómo armar un CV, cómo presentarse una entrevista, ¿sí? Un montón de herramientas que tienen que ver, bueno, cómo me socializo con un estado donde tengo que empezar a tramitar desde un monotributo, desde algunas gestiones, y empezar a trabajar con ellos, ¿sí? Porque hay que, digamos, ser y tener una expectativa positiva de que, bueno, de que van a ser jóvenes que van a cumplir su condena, que ya pagaron esa cuestión, digamos, ese deber respecto de la sociedad, pero también hay que prepararlos, ¿sí? Y con ellos estamos trabajando en en algunas de las cárceles, y la verdad es que incluso hemos tenido la posibilidad de hacer trabajos literarios, que han escrito cuentos. Bueno. La verdad es que a través de la expresión artística también, y sobre todo de la participación del deporte, también hemos llevado clínicas de vóley, clínicas de rugby, donde están trabajando con los jóvenes privados de libertad y que tienen la posibilidad de, bueno, de tener un entrenamiento y también de tener una disciplina y una rutina que es importante también para todo el ejercicio de la vida, ¿no? Porque cuando uno entra a un sistema donde tiene que trabajar, estudiar o hacer algo, también implica rutinas que a veces quizás esas personas no tuvieron. Romy, ¿cómo hacen los municipios si quieren participar de alguno de estos programas? Porque claro, también la idea un poco de nosotros es acercarles, ¿no? ¿Qué hay desde cada ministerio? ¿Qué es lo que se trata desde cada secretaría, de cada dirección? ¿Qué es lo que hay disponible? Porque muchas veces la falta de conocimiento hace que no puedan, interactuar o articular con los programas. Te consulto, en el caso que ellos quieran participar de alguno de todos los programas que tienen armados desde la Secretaría, ¿cómo tienen que hacer los municipios y los coordinadores para participar? Bien, nosotros tenemos un mail que es el de culturacivica@jus.gov.ar. Ahora se los agrego. Y lo vamos a agregar, creo que en alguna de las filminas voy a ver si lo tenemos para que ustedes lo puedan ver. Y por otro lado, en el campus de la Secretaría, que es www.campusdh.gov.ar, van a empezar a ver un recursero donde van a poder empezar a bajar los materiales, las guías, los PowerPoints. Lo que estamos haciendo es organizar todo porque es un material que tiene la lógica de Community Commons, sí. O sea, que es de libre utilización. Lo que siempre pedimos es que, bueno, que cualquier consulta o cualquier inquietud que tenga respecto de las dinámicas lo puedan hacer. También van a estar los formularios y las planillas con las encuestas. Y por ahí hay grupos de jóvenes con los que podemos interactuar y hay alguna problemática específica con la cual sea interesante intervenir. Por ejemplo, nos pasó en la provincia de Chaco, que fuimos a hacer una capacitación sobre estos talleres y los chicos no conocían lo que era una ONG. Entonces ellos querían tener, por ejemplo, su iniciativa de cómo colaborar, sabían que podían trabajar de manera social a través de una cooperadora, pero bueno, todo lo que sea emprendimientos y acciones que incentiven a los jóvenes a desarrollar proyectos, también la idea es poder trabajar con ellos y extender esa capacitación. Y en eso también estamos trabajando porque son herramientas que a ellos por ahí lo que más conocemos es el centro de estudiantes, ¿no? Donde en el colegio o en la universidad donde participan más. Pero hay otras instancias donde los chicos pueden participar, pueden tener iniciativas y se pueden sentir protagonistas, tanto para ayudar, para llevar adelante proyectos para la localidad o incluso para saber, digamos, de adquirir esas actividades y esas habilidades. Perfecto, perfecto. No sé si algún punto por ahora tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta. Si quieren el punto que quiera consultar algo, active el micrófono. Ahora vamos a meternos de lleno en lo que es lo de ciberbullying y demás. Sí. Buenísimo, bárbaro. Igual al final siempre hacemos nosotros el rescate. Generalmente, ahora por suerte hoy está saliendo perfecto, no hay ninguno que está activando el micrófono. Pero si quieren lo pueden activar, yo pues se los manejo desde acá. Bien. Discriminación. Siempre existió esto de discriminación. Viste que ahora lo llaman bullying, ciberbullying, pero de alguna manera siempre estuvo. Ahora es como que se le da por ahí una mayor connotación, ¿no? Sí, y quizás empezó a manifestarse de una mayor de manera o magnitud porque hay algo que se empezó a
a recomponer, que es la capacidad del diálogo y de, bueno, esto de la respuesta también de los organismos del Estado o de las instituciones, que pueden ser, por ejemplo, los colegios, o, digamos, los consejos de pedagogos, que muchas veces atienden casos y que, como en otras épocas, los chicos que eran hiperactivos decían que era, bueno, que tenían mala conducta, y después se aprendió que en realidad no eran chicos que tenían mala conducta, sino que tenían déficit o trastornos de atención, y que se empezó a entender de otra manera. Bueno, hoy el tema de la violencia es un tema que aparece muchísimo en el tema de los, sobre todo entre los adolescentes. Y la mayor preocupación es que, como justamente muchas cuestiones se dan en el ámbito escolar, lo que termina produciendo es la deserción de los chicos, y sobre todo en el nivel secundario. Quizás en la escuela primaria, al ser obligatoria y al estar los chicos más contenidos, es distinto, pero el problema es en el secundario, donde ya el segundo o tercer año hay, más allá de las cuestiones del aprendizaje, hay una deserción porque hay mayor nivel de violencia entre los pares, ¿no? Uh-huh. Y para nosotros fue todo un desafío empezar a plantear esto, porque lo entendemos sí o sí desde una lógica de que existe un preconcepto, que existe una lógica de discriminación. Yo voy a ver si esto se puede como presentación. A ver. No. Sí, aceptar, porque me permitió pasarlo como presentación, pero veo que esta vez no. Disculpas. Y la idea es que, digamos, esto implica una intervención distinta y un trabajo distinto con los jóvenes, porque si uno les pregunta qué es el bullying, qué es el ciberbullying, te van a contestar, te van a decir, sí, esto es la violencia psíquica, física, pero el tema es cómo lo trabajamos en términos de convivencia. Lo mismo. Ahí está. Ahí lo estoy silenciando. Ahí está. Ahí está. Bien, entonces, por eso nosotros estamos trabajando en esta problemática, porque afecta muchísimos de los derechos de los chicos, sobre todo porque, de nuevo, es un tema que afecta y pensamos en términos de igualdad y no discriminación cuando hablamos. En el caso del bullying, y esto es importante, nosotros traducimos el concepto a algo que es el acoso entre pares o el acoso escolar. ¿Por qué? Porque la lógica del bullying, desde muchos años, lo que se pensaba o cómo se había instalado era pensar que había un chico que era maltratador, que era hostigador, prácticamente por naturaleza, y que había una víctima. Y nosotros entendemos, desde una perspectiva de derechos humanos, que es importante pensar que aquel chico que agrede, aquel chico que tiene una conducta que lo sobrepasa y que digamos, de alguna manera lo lleva a tratar mal a un compañero o una compañera, es porque también implica que atraviese una problemática que hay que abordar. Entonces, muchas veces lo que se hace es, bueno, dividir entre buenos y malos, y en realidad lo que estamos haciendo es, digamos, potenciar un problema que debemos ayudar justamente a disolver. Y cuando hablamos de que el bullying es justamente acoso escolar o acoso entre pares, implica que mucho depende del grupo y de la intervención que tiene ese grupo. ¿Por qué? Porque muchas veces los compañeritos, por no querer ser víctimas ellos, festejan o apoyan el maltrato hacia un compañero, no porque estén de acuerdo, sino por temor. Entonces hay que empezar a romper ciertas estructuras y entender que esto, digamos, termina lesionando de manera, sobre todo, psíquica y emocionalmente una persona. A veces puede haber manifestaciones de violencia física o no, pero en este caso los chicos empiezan con muchísimo retraimiento, con desgano, con desmotivación, con falta de vinculación con sus pares, incluso en la casa, por ahí van a empezar a notar que no dialogan, que es muy difícil que manifiesten lo que les está pasando, y es ahí donde hay que empezar a presentar la primer señal de alarma. El bullying o el acoso es injusto, efectivamente, porque primero hay una lógica que se sostiene en el tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos que también aprender que las situaciones cotidianas de conflicto van a ser normales y presentes, ¿no? Bueno, los chicos, como yo siempre digo, se empiezan a pelear por el color del buzo del viaje de egresados, o hay algunas compañeritas que se pelean o entre ellas porque a alguna le gusta un chico y otra no. Eso no es bullying. Digamos, el conflicto por intereses y por
cuestiones de carácter y de relaciones interpersonales, está. El problema es cuando esto se da de manera sostenida en el tiempo, donde hay un hostigamiento y donde hay una relación, digamos, de alguna manera, no de supremacía, pero sí de una simetría desde lo físico, desde lo temperamental, entre el chico o la chica que acosa y el chico o la chica que es hostigado, ¿no? Eso es importante que lo tengamos claro porque si no hoy todo es bullying y uno de los casos también muy frecuentes que se presenta es a mi hijo o a mi hija no le invitan al cumpleaños. Uh-huh. Eso es una elección del chico o de la chica que festeja su cumpleaños. Ahora, si el curso se organiza o de manera deliberada, el grupo o un grupito de chicos hacen todo lo posible para que una chica o un chico no le inviten un cumpleaños o para que lo... de alguna manera lo separan de una actividad, eso sí es un problema de acoso, porque efectivamente se está efectuando discriminación. Uh-huh. Y eso lo quiero hablar porque también a veces los responsables de los establecimientos educativos, bueno, llega un momento que no tienen un límite tienen la necesidad de plantear esta situación como un tema donde, bueno, pueden intervenir en tanto y en cuanto se detecten estas situaciones de violencia, de discriminación, ¿sí? Pero también va a haber conflictos que son inherentes a la vida social de las personas. Entonces, uh-huh, también hay ciertos reparos o ciertos límites para las instituciones. Lo que siempre aconsejamos es que haya una interacción entre padres, entre, bueno, los chicos, ¿sí? Que son parte de la división o del grupo. Por eso digo, no es solamente... entre los chicos. Exclusivo de los colegios. También se da en el deporte. En el deporte... y sobre todo en el deporte de alta competición, ¿no? Esto de las habilidades y de vos no sabés o vos no podés, o a veces en el juego, en el deporte recreativo, cuando decimos, bueno, el más gordito va al arco, o yo siempre digo, nosotros cuando dividíamos los equipos hacíamos el típico pan y queso, ¿no? Entonces nosotros elegíamos, y sin querer, digamos, la persona con menos habilidades deportivas o que entendíamos que no iba a funcionar última. Era la que quedaba última. Y eso es tremendo. Sí. Y no nos damos cuenta, lo hacemos nosotros, lo hacen los profes a veces, por eso también trabajamos muchísimo lo que es la educación en valores en el deporte, y también trabajar con el grupo. O sea, explicarles a los chicos que no da compartir ningún tipo de actividad, porque ellos generalmente cuando ven una pelea entre compañeritos filman, ¿sí? Y vemos que están todos arengando y que dicen pelea, y en realidad lo que hacen es fomentar y entender que eso es un espacio de diversión cuando estamos naturalizando la agresión, uh-huh, que no lo es. Y también, digamos, desincentivar a que compartan ese tipo de videos, porque exponen a las dos personas, porque exponen una situación de conflicto que, digamos, después se termina utilizando en otros espacios y que realmente, digamos, no beneficia a nadie. Y también trabajar con el grupo de compañeritos y de compañeras, explicando que si uno sigue, ¿sí? O avala, ya sea por el silencio, ya sea porque comparte alguna de las acciones de violencia física, no solamente el golpe, el empujón, el reunión, sino el ataque a las cosas materiales. Es muy común con los chicos romperse las cartucheras, esconderse las mochilas, ¿sí? Robarse o estropearse los elementos de estudio que a muchos papás les cuesta mucho, uh-huh, poder pagar. La violencia, digamos, psicológica en términos de la subestimación. Si vos no venís conmigo o no sabés lo que te digo, nadie te va a querer. La amenaza también. Bueno, si vos contás, yo voy a hacer esto en contra tuya o voy a tomar tal represalia, ¿sí? Y la exposición constante de no sabés, no podés, o sea, de algo que afecta al chico o la chica que es víctima. Uh-huh. Entonces, eso es importante empezar a detectarlo y poner un freno. Explicarle a los chicos también la diferencia entre una broma y un chiste, entre una burla y un chiste. En el chiste podemos celebrar y nadie se siente ofendido o agraviado. Digamos, la burla tiene esa intención. Digo, si los chicos son tan creativos para... ponerse apodos y denominaciones, cuatro ojos, flaca esquelética, los más livianos. Y también te das cuenta en los memes. Decir, qué ingenio que tienen, si son tan ingeniosos para eso. O las memes, digo, también tienen ese ingenio y es importante utilizarlo para cosas positivas dentro del curso. Y esas características es importante porque
socialmente, psicológicamente, físicamente y verbalmente, digamos, vamos a ver un montón de manifestaciones que hay que empezar a frenarlas a tiempo. Y sobre todo, interpelar al grupo. Algo que nunca hay que hacer y que no es recomendable es poner a la víctima y al hostigador juntos. El trabajo tiene que ser por separado, ver cuáles son las particularidades de por qué un chico está sufriendo bullying y por qué lo hace, si es porque vive una situación doméstica o parental o particular que implica que sea agresivo. El chico que es hostigado, bueno, ¿qué es lo que pasa si puede hablar? ¿Cuáles son sus conductas? Tratar de que no pierdan la relación con sus compañeros y con el entorno social y prepararlos, sobre todo trabajar en la autoestima, porque en definitiva tiene mucho que ver, digamos, la personalidad. Uno puede enfrentarlo y desentenderse de las cargadas, de las burlas, pero hay otros chicos que efectivamente los afecta muchísimo. Y vos decís, no separar o sea, trabajarlo por separado a cada una de las personas, o trabajarlo también con el grupo, con todo por ejemplo, esto ocurre poner en un aula. ¿Vos qué decís? Que se separen las personas y que se trabaje con la persona que está haciendo bullying y la que es la perjudicada, o que también se tome en cuenta o sea, que se utilice una situación así como para poder recapacitar. En el caso del conflicto con el grupo hay que trabajar cuestiones de convivencia, porque si no, lo que muchas veces pasa, y uno va y lo ve en los talleres, es que los chicos se exponen o hacen referencia y le ponen nombre y apellido a las personas que han sido hostigadas o no, y eso a veces es muy incómodo, para las personas que, digamos, sufren el acoso. Otras veces es interesantísimo porque es espontánea la participación y la manifestación de lo que están sufriendo. Me pasa esto, me pasa el otro. Sin ir más lejos, el otro día estuvimos en la localidad de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, y un chico con una pierna ortopédica se la sacó, la levantó y dijo: somos todos iguales, yo, digamos, no quiero que se me siga discriminando por mi discapacidad. Fuerte. La verdad es que nos dejó a todos sorprendidos y sorprendidas, porque estábamos en un momento donde hay chicos que pueden cerrarse o no querer contar, y sabemos y lo hacemos con una responsabilidad y una prudencia porque moviliza un montón de cosas, pero también está esto. Entonces, cuando ya los compañeros se animan a hablar y se animan a expresar lo que está pasando, hay otro clima, hay otra situación de respeto y de consideración por parte de los compañeros. Pero sí, la problemática específica, cuando uno detecta una relación entre dos personas que tienen esa situación, hay que trabajarlo por separado. O sea, para que no revictimicemos al chico que sí sufre el hostigamiento, y que tampoco, digamos, quien hostiga o quien es el acosador se sienta, digamos, y se esfuerce, ¿no? Porque es peor. O sea, lo que genera es una reacción y una defensa, y entonces muchas veces se terminan como reforzando en esta posición de agresividad porque se sienten también amenazados. Entonces, eso es algo que es interesante. Y después, lo que también estamos haciendo es trabajar muchísimo en la educación del uso responsable de las redes sociales. Cuando trabajemos la videoconferencia sobre los derechos de las personas adultas mayores, no solamente vamos a ver algunas cuestiones de lo que sucede en las redes, porque existen un montón de estafas, y sobre todo las personas adultas mayores son las que caen en el phishing, que es esto de dejar los datos personales, de que me copien la tarjeta. De reenviar algo de reenviar o contestar algo que no es verídico, que es falso, sobre todo información que tiene que ver con datos personales, información bancaria. Pero en el caso del ciberbullying, lo que también tratamos de hacer es explicarle a los chicos que esto es una situación que no se puede detener, digamos, y que uno puede trabajar en el aula, en el espacio deportivo, en el espacio social, y puede detener la problemática. Pero una vez que exponemos a alguien en las redes sociales, es tremenda, primero la difusión y la viralización que esto tiene, y hoy todavía, digamos, los buscadores y los sitios y el derecho a la privacidad o el derecho al olvido, que es algo que está surgiendo y se está trabajando, no está preparado para atender situaciones como esto. Entonces, el ciberbullying, que implica, digamos, generar relaciones y situaciones de acoso a través del Facebook. Hoy no tanto el Facebook, porque
dicen los adolescentes que están los viejos. Así, esas son sus yo estoy en palabras. Facebook. O Entonces, los adultos mayores. Bueno, Pero sí lo hacen a través del Instagram, del Snapchat o de otras redes sociales que utilizan con mayor asiduidad. Y bueno, y publican fotos o generan perfiles falsos, o se agreden, ¿sí? O hay incluso también un control de, bueno, quién te puso me gusta, quién no te puso me gusta, y amenazas y mensajes de forma privada de un nivel de hostigamiento tremendo. Entonces, pero el problema es que una vez que uno expone o viraliza y lleva algo a las redes, es realmente grave, porque la persona, sobre todo, no tiene manera de defenderse. O sea, ¿a quién le va a hablar? O sea, es imposible hablarle a todo el público que está del otro lado y que es participante del mundo virtual. Entonces, no solamente digo, es importante también conocerlo como padres, como adultos, como educadores, sino, bueno, trabajarlo con los chicos en este uso responsable. Sobre todo también por la exposición, porque, digo, cuando hablamos del bullying, muchas veces surge también que, bueno, algunos chicos que están saliendo, en la noviecita o el noviecito publica fotos que se mandaron entre ellos en represalia porque me dejó, porque me peleé, digo, y es una exposición tremenda de intimidad, que después deriva en otros delitos, sí. No, sí, te decía que nada, era como acotación de lo que venías diciendo. Tener en cuenta, ¿no? Que hubieron algunas videoconferencias que han venido fiscales y demás, a hablar de lo que es ciberbullying y demás, o lo que tiene que ver con lo de envío de fotos, y también tomar un poco conciencia, ustedes que son los coordinadores y que muchas veces no sé, van chicos al punto digital y trabajan con las computadoras y usan mucho, la verdad que más allá de que se den cursos y capacitaciones en los puntos, también hay un montón de navegación libre donde los chicos están en el Facebook, están en otras redes, en Twitter, en otras redes sociales. También concientizar un poco sobre saber que esto que se está colgando o cualquier movimiento que ellos hagan tiene que ser seguro. Eso también es fundamental por todas estas cosas que pasan, ¿no? Esto que vos decías que puede haber fotos, ya la foto una vez que uno la sube ya queda pública. Trabajar con eso también, nosotros hacemos como una campaña bastante grande de ciberseguridad en ese tema. Están yendo Bien. muchos del equipo de acá para concientizar sobre eso. Bien. Y sobre todo porque afecta el derecho a la privacidad, que es algo que los jóvenes todavía quizás no tienen tan incorporado. Claro, porque Facebook te toma la foto, por ejemplo, y otros, y ya no hay vuelta atrás. Eso es lo que trataban de explicar, que uno piensa que la subí, después la oculté y ya está. No, ya eso quedó y forma parte se puede hacer cualquier uso. Incluso entre los jóvenes también se está resurgiendo muchísimo el tema de los discursos del odio, ¿no? O sea, ya ni siquiera el agravio por situaciones particulares, sino por pertenecer a determinado grupo religioso, por pertenecer a determinada nacionalidad. Digo, y eso, las redes sociales están siendo utilizadas para potenciar lo que es el discurso del odio. O sea, del antisemitismo, a ver, y sobre todo es, digamos, movilizado por la mayoría de grupos jóvenes, ¿no? O sea, incluso en Europa los movimientos o el surgimiento de ciertos movimientos nacionalistas, como los neonazis, lo hacen también más allá de la intervención en ciertos lugares públicos a través de las redes sociales. Es tremendo si uno empieza a investigar la cantidad de páginas con discursos, de nuevo, de odio, que se generan hacia ciertas comunidades, la discriminación como parte de un discurso en contra de migrantes, refugiados. Bueno, pero hoy está eso, que uno sube y uno ya es dueño de... Hay gente, la mayoría, yo a veces veo comentarios por ahí de famosos o de cosas que van publicando y la gente decís, tiene como un descargo de odio, que decís, hay gente que se dedica a comentar, es como que está abierto a que todos digan todo, o sea, es terrible cómo se modificó todo. Sí, pero sobre todo los jóvenes que consumen eso. Quizás nosotros lo hacemos en un determinado tiempo, pero los jóvenes están todo el tiempo relacionados con las redes. El mundo de las redes para un joven. Y algo que es muy importante también, que empezamos a hacer con los jóvenes, es el trabajo y la detención de las fake news, ¿no? Esto de las noticias falsas, que tienen que ver con un montón de cuestiones, porque quizás, de nuevo, los adultos estamos mirando un noticiero, tenemos otros espacios de
información, un diario por escrito, el diario por internet, o sea, ya sabemos si consultamos ciertas fuentes que conocemos, independientemente de la línea editorial, más o menos sabemos quién es quién. Todavía también hay gente mayor y adulta que cae en la fake news, pero con los jóvenes es tremendo también, o sea, hay muchísimas noticias falsas que se producen y se reproducen a través de las redes sociales. Entonces, respecto de los jóvenes y también muchas situaciones de discriminación y en particular con un grupo que es el colectivo LGTBIQ, el colectivo de la diversidad sexual, uno de los puntos de mayor intervención es el de las redes sociales. O sea, hay mayores manifestaciones, o sea, no es tanto el agravio personal, sino el que se hace a través de las redes sociales. Entonces, digamos, cuando hablamos de los derechos de los jóvenes y lo que tratamos de compartir, bueno, estos temas es empezar a trabajarlos, es empezar a consultar, sobre todo si hay algún tipo de, como se utiliza la palabra en inglés, de awareness, de alerta, si los chicos saben de todo esto, si lo tienen presente, si lo tenemos que empezar a fomentar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque están en una etapa donde muchos tienen que tomar decisiones, donde muchos van a empezar a participar o de la vida política, o de la vida social, o de la vida laboral, y también nosotros cuando trabajamos el tema de los fake news, lo hacemos advirtiendo muchísimo el tema de la trata, ¿no? De esos anuncios falsos, de entrevistas y de búsqueda laboral, que son dirigidos también al público joven. Entonces, todo eso implica una alerta y una necesidad de proteger a los jóvenes que consumen muchísimo información a través de las redes sociales. Sí, hoy las redes te dan la posibilidad por ahí de saber cosas antes de tiempo. O sea, vos decís, yo voy a una entrevista laboral, puedo indagar, me va a entrevistar, estudiarle el Facebook. O sea, puede ser todo, pero también te da, te puede crear todo lo contrario. Podés caer en algo que es creado de mentira y después ir y, o sea, te da esas posibilidades. Chusmear el mundo antes de irlo y verlo, indagarlo, pero por otro lado caer en una trampa, porque hay un mundo que es virtual que ves distinto al que me ha pasado de chicas que han ido a agencias, cosas que eran creadas, que eran ficticias, y habían averiguado, se metieron porque una hora toma los recaudos, se fija antes de ir, y existía, pero era mentira. O sea, la red te da también eso, ¿no? Sí, que uno pueda también hacer. Por eso, digo, el uso responsable de las redes y esto, que los jóvenes empiecen a tener información de un montón de cuestiones que tienen que ver con sus derechos, con la protección de sus datos, el derecho a la privacidad, digamos, sobre todo a la privacidad, que es algo que no se entiende como un derecho, pero lo es, digo, en un momento de tanta exposición y información relevante para digamos, la incursión a la vida pública, ya digo, con espacios como el de la participación, digamos, electoral, o el espacio de la vida laboral, empezar a ver qué necesidades los jóvenes tienen en términos de la preparación. Digo, hoy hay un montón de cuestiones que se desconocen. Por ahí algunas áreas de gobierno están desarrollando lo que se llama la Feria Futuro, donde también se está preparando a los jóvenes en ciertas habilidades, la oralidad, el prepararse para una entrevista, el microemprendimiento, un montón de cosas que sirven, pero tenemos que tratar de preservarlos primero, de empezar a empoderarlos en sus espacios de decisión, en sus espacios de protagonismo, y ver también qué es lo que les interesa. Por eso también, de nuevo, vamos a alcanzar las encuestas, y aquellas personas que estén en los puntos digitales, que puedan interactuar con los chicos, es importante que les acerquen esas encuestas, esos formularios, porque tiene muchísimas cuestiones relacionadas incluso con el derecho a la salud, con el derecho a la educación sexual integral, que es un tema que hoy está como muy cuestionado y que en realidad es un derecho, que los chicos empiecen a tener información acerca de, digamos, de sus derechos en términos de la protección del cuerpo desde chiquitos, de ciertas decisiones que van a tomar, y sí, muchas veces uno desconoce de sus derechos, pero también está un poco porque deberían formar parte de la currícula, ¿no?, de los jóvenes, ¿no? Saber que existen estos derechos, porque la realidad es que yo, por ejemplo, terminé 5º año y yo nunca vi el tema de cuáles eran mis derechos, de que en mi, no sé, yo en una escuela católica donde por ahí la parte de salud sexual no se vio tanto. No estaba todavía, no quiero decir la edad, pero no existía todo esto de internet, no existía todo esto de internet, entonces no había. Yo digo, hoy me pregunto, ¿no? Las instituciones tienen en cuenta todo esto a la hora, o sea, enseñan informática, todo bien, pero
digo, ¿dan este tipo de capacitaciones en esos espacios de las escuelas? De lo que es seguridad informática, de lo que es también los derechos de salud. ¿Hay algo de eso? Eso es lo que yo... ciudadanía. En realidad es muy poco y depende, por eso estamos tratando de colaborar con todas las organizaciones, de nuevo los colegios, los espacios, digamos, incluso, de nuevo, los clubes. Ahora tenemos una capacitación con los scouts, que también justamente están viendo algunas cuestiones de problemáticas, y lo que sí nos interesa es, bueno, empezar a acercarnos y conocer también qué es lo que a ellos les interesa, porque a veces desde la gestión o desde el Estado pensamos que lo mejor es, y sin embargo también hay una lógica importante de la escucha. Digo, esto de conocer un espacio de una provincia donde los chicos dicen, no sabemos, por ahí tenemos un proyecto, pero no sabemos cómo funciona una ONG, queremos ser voluntariados, no tenemos dónde participar, porque los espacios quizás hay un descreimiento de la política, pero los chicos tienen a veces ganas de hacer, o hay una falta de motivación porque hay desconocimiento de un montón de programas, de becas, sobre todo esto, el acceso al estudio, de cómo se hace, de cómo lo realizo. Hay instancias que ahora estamos tratando de desarrollar con algunas instituciones universitarias, los test vocacionales. Hoy los chicos a veces ya están en quinto año y no saben qué quieren hacer. Sí, generalmente lo tienen que ir a hacer aparte. Yo en el colegio no tuve. Bueno, entonces, digo, todo eso también y es interesante también cuando les preguntamos acerca de, bueno, qué visión tienen ellos sobre la lógica de, bueno, el cuidado de la salud. Si los jóvenes tienen una vida saludable, y todos dicen que no, digamos, porque reconocen el sedentarismo, reconocen que comen mal, reconocen que no hacen deporte, reconocen que fuman, que toman alcohol. Digo, también es un tema interesante de abordar, es la problemática del consumo de sustancias y de drogas. Digo, que eso también es... Que hoy es cada vez más a temprana edad. Exactamente, y que implica todo un abordaje y saber y guiarlos hacia dónde tienen que ir en el caso de haber un problema, de tener un problema. Bueno, qué instancias del Estado, qué es lo que tienen a mano, dónde pueden recurrir en el caso de que necesiten algún tipo de asesoramiento, de ayuda, y cuál es la obligación del Estado, digamos, respecto de todas estas cuestiones. Así que... Genial, genial. Bueno, o sea, la idea es un poco que ellos pensemos, ¿no? Un poco todos desde la Dirección Nacional tuya de Derechos Humanos, en todas las áreas que hay, ¿no? Que tiene que ver con todo, como decías vos, con la parte de salud, con la parte de derecho a su voto, a la ciudadanía. Entonces empezar a ustedes como coordinadores, ¿no? A articular con estos programas, como contaba también Romina, también hay una plataforma donde tienen contenidos, que es el Campus de Derechos Humanos. Es una plataforma Moodle, como la nuestra que tenemos de Punto Digital, pero la plataforma tiene diferentes contenidos con los que ustedes pueden trabajar como coordinadores. Bueno, ahí están las dos direcciones. Tienen por un lado, se pueden contactar con Cultura Cívica, @jus.gov.ar, para poder, bueno, ver cuáles son los programas que tienen. También está bueno que puedan detectar qué tipo de contenidos, por el contexto donde está el punto, se podrían llegar a dar, y contactarse y ver qué programas tienen en función a ese contenido. Hemos trabajado la otra vez, por ejemplo, con un municipio que surgió el tema de los derechos de la mujer. Entonces trabajamos en articulación con un programa que tienen de mujer. Ustedes, bueno, vayan indagando qué es lo que necesitan, y nosotros les hacemos el contacto con Romina. Y también sepan que está esta oferta de cursos de la plataforma, ¿no? Del campus DH, Derechos Humanos sería .gov.ar, y que ahí en ese campus pueden registrarse y pueden acceder, ¿no?, a un montón de cursos y de materiales para que ustedes puedan ser los facilitadores, y también cursos autoasistidos para que conozcan sobre diferentes temas que tienen que ver con derechos humanos. Nosotros, sobre todo, estamos también haciendo un programa que tiene que ver específicamente con las cuestiones de género, de todo lo que es cuidados, el empoderamiento de la mujer, y trabajar, hoy que estamos hablando en clave joven, violencia en el noviazgo, que es un tema también bastante recurrente, y donde nos han consultado muchísimo de cómo intervenir, de qué instancias hay, y todo lo que es violencia de género, porque bueno, cada vez a más temprana edad las relaciones, bueno, tienen muchísimas cuestiones de violencia, y la verdad es que lo estamos trabajando de una manera, digamos,
de interacción, y la verdad que tenemos muy buenas devoluciones de cómo han resultado esas cuestiones, y también lo hacemos en articulación con los centros de acceso a la justicia. Mariana recién comentaba que vamos a empezar a trabajar con el programa de Hacemos Futuro, que también es un programa que va a tener una instancia de capacitación y de formación, sobre todo para las beneficiarias y beneficiarios del programa. Sí, Hacemos Futuro, que hoy tienen que cubrir con una cierta cantidad, generalmente por ahí vayan a su punto digital y les pregunten si los contenidos que están dando y demás sirven para tener créditos dentro del programa Hacemos Futuro. El programa Hacemos Futuro tiene que ver con que el beneficiario va, ¿no?, por mensualmente y les dan una suma de dinero, pero para eso tienen que cumplir con una determinada cantidad de horas de capacitación. Bueno, ahora a través de una articulación, hoy hay muchos cursos que se dan en el punto, que sí acreditan para el Hacemos Futuro, que es buenísimo porque nosotros nos aseguramos de que la gente tenga contenidos que les sirvan y que a su vez lo puedan ayudar para ser beneficiarios. Y hoy Derechos Humanos también empezó a articular con Hacemos Futuro del Ministerio de Desarrollo para que los cursos también de ustedes formen parte del programa Hacemos Futuro. Exactamente. Eso está muy bueno. ¿Los de la plataforma también o todavía? Van a ser, algunos vamos a hacer de la plataforma, pero la idea es que podamos tener una instancia semipresencial. Es decir, que también podamos interactuar con los puntos digitales para hacer charlas y que también las personas tengan esa facilitación de acceso a lo que es el mundo digital, ¿no? O sea que... Perfecto. Yo les quiero consultar alguna. Mira, yo estoy mirando acá el chat, que ya está activado. Preguntan por acá en qué quedó el concepto de grooming. Ah, bien. Acá estoy mirando más. Bueno, me está pasando, ahora estoy leyendo el chat, que hay muchas personas que habían convocado a adultos mayores. Y bueno, acá dicen que manifiestan, recién estoy justo mirando el chat, que manifiestan que bueno, que había muchas personas adultas mayores convocadas, como hubo para no cancelar la videoconferencia de hoy, como una modificación y agarrados los dos feriados, igual se les informó, ¿no?, a las vinculadoras que se iba a modificar el tema, pero bueno, nosotros desde acá, ahora que veo el chat, les pedimos disculpas y va a estar efectivamente la semana que viene la gente de adultos mayores para la videoconferencia. Entonces habíamos quedado en qué quedó el concepto de grooming. Bien. Antes que nada, si quieren hacer una breve la propuesta justamente también de la semana que viene es que si hay consultas respecto de algunas cuestiones que, por ejemplo, las personas adultas mayores tienen que hacer respecto de ANSES, beneficios, o sea, nosotros también articulamos con ANSES para ver si hay ese tipo de consultas, que venga una persona y que también asesore. Entonces también estaría bueno registrar casos o cuestiones puntuales para ya venir con claro, vienen los del ANSES siempre con los adultos mayores y trabajan con ciertas temáticas. Exactamente, sí. Porque bueno, hubo avances en la ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, entonces hay un montón de acciones que se están llevando, que ya están, digamos, como política de Estado, pero que también otras nuevas que surgen a partir de recomendaciones por la ratificación de esa convención. Con lo cual también pedimos disculpas, pero aprovechamos también esta instancia donde se pueden ir recogiendo dudas, preguntas, inquietudes, desde derivaciones de asesoramiento legal, desde cuestiones previsionales, de salud. Eso es muy importante porque, digamos, también ya tendríamos esa material para poder arrancar desde ahí cuando vengan los del ANSES y de adultos mayores la semana que viene. Y justamente una de las cuestiones que quedaba pendiente en términos del uso de las redes sociales, para nosotros es importante también trabajar, si bien en el caso del grooming estamos hablando de un delito y generalmente involucra a un adulto mayor, por supuesto que las víctimas son niños, niñas, adolescentes. Entonces, en el caso del concepto de grooming, lo que hay que tener en cuenta es que, de nuevo, es un delito que está tipificado, ¿sí? Y que tiene como fases muy identificables y que vamos a ver que respecto a las redes sociales es muy importante tener en cuenta tres cosas. Primero, que la persona que genera, digamos, y empieza a generar el acoso y el acecho en las redes, crea perfiles falsos. Crea perfiles falsos de todas las redes sociales e incluso de los juegos virtuales. Vieron que los chicos, sobre todo los varones, porque no es el acoso solamente
hacia las mujeres, es hacia varones, es de manera independiente a niños, niñas, adolescentes. Muchas veces tienen juegos en red. Y hay adultos que, digamos, justamente intervienen en esos espacios porque los chicos, una vez que empiezan a interactuar en red, después se cambian los teléfonos, los mensajes y se empiezan a contactar por el WhatsApp, por ejemplo, por el Snapchat o por alguna red que le aceleren la comunicación. Entonces también, además de las redes que ya conocemos, puede ser que intervengan en los espacios de juegos virtuales. ¿Por qué hay un componente sexual? Porque la persona que hostiga y que acosa y que acecha a través de las redes sociales, lo más probable es que una vez que empieza a preguntar datos, qué haces, las cosas que les interesan, y lo hacen en un lenguaje, digamos, totalmente también ayornado al que utilizan los adolescentes, o sea, saben cómo manejarse, saben cómo empezar a atraer. Muchas veces piden alguna prueba, ¿sí? De bueno, te quiero conocer, mándame una foto, mándame, digamos, algo que sea parte de la intimidad de esa persona. Entonces, esa información, que puede ser una foto, que puede ser alguna historia, contame a mí algo que no le contaste a tu papá, yo te ayudo, yo te entiendo, después se utiliza como elemento de extorsión. Bueno, la tercera parte es donde, bueno, empieza el acoso de los mensajes de, bueno, de te quiero ver, te quiero conocer, y en el caso de que el chico o la chica se nieguen a este encuentro, esa información que en su momento se le dio, ya sea la foto, ya sea el testimonio, ya sea un chat que el acosador va a guardar, lo van a utilizar como elemento de, bueno, si no me avisás, o si no te veo, perdón, le aviso a tu mamá o le cuento a tu papá o publico la foto o me comunico con tal y con tal. O sea, empieza a haber un sistema de extorsión. Entonces, muchas veces lo que sucede es que, primero, lo que tratamos es que siempre decir que, a diferencia de lo que sucede en las redes sociales, con el tema de las cuestiones del bullying y del ciberbullying, que incluso también a veces los papás en los chats del colegio, del curso, de lo que sea, empiezan también a viralizar. Eso es importantísimo que lo sepan, porque los padres mismos dicen, ¿vieron lo que le hicieron a este chico? Y empiezan a viralizar videos de peleas, memes y cargadas, y eso también termina haciendo crecer, digamos, la bola del acoso. En este caso, lo que sí es importante, como es un delito, toda esa conversación, esa información y todo lo que se pueda recabar, hay que guardarlo, no hay que borrarlo, no hay que contestar de manera agresiva ni amenazar, sino intentar sostener hasta que se pueda, por supuesto, hacer una denuncia, y con la intervención de un mayor, una vez que, bueno, que generalmente lo que hacemos es tratar de tener una manera de control, que muchas veces es difícil hacerlo con los adolescentes porque si uno les pide la contraseña de la red social, van a crear otro perfil o no la van a dar, pero sí charlarlo y sí advertir y de alguna vez, de vez en cuando, digamos, monitorear cuáles son los sitios que consultan los chicos, cuáles son sus relaciones, empezar a ver si efectivamente son perfiles falsos, perfiles de pocos amigos o de de poca interacción, pero sí esto, y también hablar con los jóvenes de que, bueno, de que no compartan material que tiene que ver con la intimidad o situaciones relacionadas a su intimidad en las redes sociales. Que traten siempre de acudir a un adulto. ¿Por qué? Porque en el caso del grooming, al ser un delito, bueno, o sea, lo que se trata es de que esa persona, por supuesto que como es tipificado, tenga una condena, y todo lo que sirve es probatorio. Para que vean yo si me permiten voy a ver si lo tengo acá, y esto es algo que, digamos, no lo podemos compartir, pero es parte de nuestro material. También hubo una campaña muy, muy interesante que hizo Movistar, a ver si tengo el video acá, que es realmente interesante, que me gustaría pasarlo para que lo tengan presente. Y digo, también se está trabajando con las empresas de telefonía y con las empresas de las redes sociales para prevenirlo. Si quieren lo paso y... Dale. A ver si me escuchan.
Bueno, Bueno, fuerte. es un video bastante fuerte, así que, bueno, pero siempre es lindo poder compartirlo y empezar a pensar en esas cosas que nos pueden pasar y preguntarnos también. Y ojo que, digamos, quizás si tenemos también del otro lado personas adultas mayores, muchas veces los chicos les cuentan a veces más a los abuelos que a los papás, así que también es interesante que tengan en cuenta esta información y que, bueno, de alguna manera a veces se convierten en referentes de escucha y tengan esto también como elemento para interactuar en el caso de que tengan nietos, nietas, y siempre viene bien porque también a veces uno puede ser víctima de cualquier situación a través de las redes sociales. Así que bueno. Bueno, yo acá sigo con el chat. Sí. Bueno, muy interesante el tema. Hay como tengo en el chat bastante puntos digitales que me quiero hacer cargo, que bueno, que están, hoy dice que les pareció muy interesante el tema, pero que justo habían publicado un perfil de muchos adultos mayores y que por ahí no fue el tema para eso. La realidad es que nos agarró nosotros avisamos, pero nos agarró el feriado y el paro en el medio, el paro y el feriado. Así que bueno, nada, como les decía Romina, la idea es también un poco que podamos, aunque sea aprovechar si se acercaron mucho los adultos mayores y poder ver cuáles son las consultas que tienen y decirles, ¿no?, que el jueves primero del mes que viene va a estar viniendo la gente del ANSES para responder las preguntas a cada uno y también va a venir gente del equipo de Romina para dar todo lo que es derechos en las personas adultas mayores. Yo les digo, bueno, si acá alguna de las personas quiere hacer alguna intervención sobre lo que habló Romina hoy, que es un tema importante también, que acá dicen, si es un tema importante, bueno, pero habían convocado por ahí adultos mayores, pueden activar el micrófono y podemos tomar la palabra. A ver, si quieren, voy a fijarme acá. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Mi estás? nombre, mi nombre es Luján Díaz y soy de Victorica, La Pampa. Sí. Soy tallerista de arte terapia y tengo mi espacio propio en mi hogar y también doy arte terapia en el hogar de ancianos de acá, que por eso yo venía, por el de los adultos mayores, los derechos, pero bueno, este también me sirve para mi espacio personal. Aparte también sé dar talleres en INAUM para adolescentes. Entonces, me parece muy interesante todo lo que plantearon y mi pregunta es de qué manera lo podemos trabajar, desde el arte terapia. Desde el deporte estuve escuchando, pero desde el arte, aparte de la convivencia, de respetarse, de los derechos, desde qué forma o qué metodología. Como vos hablabas recién también de los Bien, protocolos de ¿está WhatsApp. abierto el micrófono? Sí. Bueno, nosotros también desde la subsecretaría tenemos, yo hablé de lo de la unidad, pero la subsecretaría de promoción justamente tiene, digamos, toda una muestra y todo un dispositivo de elementos para trabajar justamente de lo que mencionabas vos. Yo lo que puedo hacer es, también cuando acerquemos el material y lo publiquemos en nuestro sitio web, es alcanzarles lo que tenemos nosotros desde la expresión artística, exactamente. De hecho, en la mayoría de los pabellones que trabajamos con jóvenes adultos lo hacemos con unas cajas, hay un juego de cartas y una dinámica que se llama dar de vuelta, que me parece que puede ser interesantísimo y que también estamos trabajando con las universidades para capacitar a talleristas y hacerles llegar el material. Pero sí, por supuesto que la cuestión del arte, sobre todo que Marisa Frescó es una entidad en el tema, he hecho muchísimas dinámicas que tienen que ver con la expresión artística y cultural. Así que me comprometo a hacerte llegar dar de vuelta y lo que son las intervenciones de las muestras que tenemos para trabajar estos temas. Bueno, y la otra es que en realidad ya desde chiquitos entran a usar el celular y van pasando con el dedo y cambian, están en Ujú. YouTube, pasan, y desde chiquitos, porque yo siempre me dediqué en la primera infancia también, entonces veo cómo hay padres que ya le inculcan el tema de el celular y llega un momento que no los miran, no les controlan lo que miran, entonces con el dedo pasan y por ahí están mirando archivos que son de terror o tienen otro contenido que no son para la edad. Eh, ¿Cómo trabajarlo desde el taller también? Para los más Bueno, pequeños. nosotros tenemos, como les comentaba a ustedes, en una modalidad que es Aprendiendo Mis Derechos y donde trabajamos el tema de bullying y ciberbullying adaptado a las distintas edades. Por ejemplo, empezamos de 6 a 9 años, de 10 a 12, 13 y después ya empezamos con los adolescentes. Cuando ustedes vean la guía de facilitadores van a ver efectivamente cómo son las actividades, porque también mucho lo tenemos que trabajar con los papás y a veces quienes nos ayudan mucho son los educadores. Y algo que se ha probado es que los chicos cuando digamos, interactúan con alguna conducta de manera positiva, después son los que van y llevan esa noticia a los papás. Entonces digo, cuando uno trabaja, por ejemplo, todo lo que es el reciclado, le dicen, bueno, papá, no tenés que tirar el papel en el piso, lo tenés que tirar en este tacho verde o amarillo o azul, o sea, o tenés que hacer tal cosa, lo del cinturón de seguridad, digamos, a veces los chicos son los que, digamos, más focalizados en algunas cuestiones de conducta tienen, y nosotros en todas las guías lo que hacemos es proponer dinámicas en base a cuestiones pedagógicas adaptadas a la edad, porque y los más chiquitos, aunque te parezca mentira, son los que más hablan. Con los adolescentes a veces es muy difícil lograr que expresen algo. Imagínate en los talleres que tienen que ver con violencia en el noviazgo, donde ahí hay muchísimo control de las mujeres entre ellas, y eso muchas veces lo que hacemos es, por eso tenemos el manual para facilitadores y talleristas para también dar herramientas de, bueno, de cómo intervenir, porque no es lo mismo mover a los adolescentes que los chiquititos, que es más difícil controlar porque lo van a expresar más y van a hablar y se van a acusar y van a decir,
y uno es interesantísimo, bueno, cómo entre ellos también se controlan. Pero por eso Bueno, el material yo de caí mucha ayuda. confundida. Yo caí confundida porque no caía a esa videoconferencia, pero me gustó y bueno, me gustaría seguir por este camino que estaban explicando, que también está bueno. Sí, Perfecto, por ahí dice, gracias. caí en la videoconferencia porque, bueno, como te decía, hubo el cambio, acá estoy, hubo el cambio de tema, pero Claro. bueno, por eso, pero bueno, qué bueno que por lo menos te haya servido. Sí, a ver, más que nada porque la persona que venía tenía que venir, tuvo también un inconveniente, tuvimos que cambiarlo, entonces no queríamos dejar de tener este espacio de En vez de cancelarles, participación. queríamos que buscar algún Y tema que sea acorde y trabajamos para que por lo menos hoy por lo menos no, hoy podíamos tener a Romina acá presente. A veces, viste, estas Bueno, cosas ocurren. Así que te pido, te agradezco muchísimo que hayas estado, que hayas estado al otro lado y que tengas ese compromiso y te pueda servir el aporte de Romina para tus futuros talleres. sí, va a ¿Sí? ser muy bueno, muy bueno. me llevo toda la Gracias. información escrita, así que no hay problema. Dale, Bueno, te muchas mandamos un beso gracias. grande. Acá les consulto si hay algún otro punto que quiera tomar la palabra. Está Belén ahí de Lobería, no sé si quiere tomar la palabra, no sé si está Belén. Tenemos también Jambi Campbell, Baigorria, Rufino y El Dorado. Tito, El Dorado, ¿qué les pareció? Ahí tenemos Iberlucea, Jambi Campbell, las chicas de Baigorria, a ver. Hola Baigorria, Hola, ¿cómo hola. están? Abrir el micrófono. Bien, ahí vamos. Ay, ¿cómo están? Ahí estamos. Qué Hola, ¿cómo linda. Buen día. Bien. Buenas. Bueno, le vi que las que estaban escuchando atentamente. Sí, la consulta era, porque en este lugar estamos en nuestro punto digital, hay muchos chicos y bueno, con distintas necesidades también. Y importante que por ahí nos manden material para poder trabajarlo desde este lugar con los chicos y por ahí tal vez animarlos a ir a las escuelas también. Ningún problema. Eso, la verdad que va a ser muy bueno y si podemos coordinar en algún momento para que vaya alguien de la secretaría si les interesa o incluso Sí, la sí. sería interesante. Lo que tratamos de hacer es siempre de poner material a disposición, pero aquellas veces donde podemos ir, conversar, intervenir, y sobre todo porque el tema del acoso entre pares está tomando dimensiones donde ya el protocolo de convivencia establecido por ley o el que estableció UNICEF es prácticamente obsoleto. Realmente es tremendo porque hay chicos que van con armas a los colegios, con arma blanca, o sea, que hay situaciones de agresión donde yo no le puedo indicar al chico que deje, por favor, el cuchillo, el arma en el escritorio, o sea, es como una gran distancia entre la teoría y la práctica y bueno, y con eso estamos tratando de generar muchísimas más herramientas de intervención y sobre todo también hacerles entender que su responsabilidad tiene un límite como institución, porque a veces el docente se involucra, el director también, pero hay instancias que bueno, en las cuales es difícil intervenir y que tiene mucho que ver el contexto de familia o no que tenga ese chico o esa chica, entonces también ver, bueno, en ese caso, cómo se puede derivar, quién puede dar una mano, qué instancias del Estado están para ayudar y para acompañar. Así que sería más que bienvenido. Y muchísimas gracias Bueno, por la gracias, vamos a estar en contacto entonces, sí. por Un supuesto. beso grande a las tres. Muchas gracias. Y tenemos también para Baigorria. Iberlucea, acá la saludamos. Te mandamos un beso. Y también al Punto Digital San Martín. Bueno, entonces ahí te saludo a Punto Digital San Martín. Oh, estoy contenta porque hoy, más allá de que cambió el tema, por lo menos está sincronizada, está saliendo perfecta la videoconferencia. Así que nada. Y después tenemos Jambi Campbell. Te saludamos. Ahí nos ve, perfecto, si querés hacer una nueva consulta, si no, bueno, nosotros nos vamos a... Ah, perdón, tenemos el Kitipil, también Rufino, Villaguay, que no les veo la cámara porque debe tener una conectividad baja, si alguno quiere hablar, no hay ningún problema. Iberlucea no funciona el micrófono, es espectacular la información que brindaron, buenísimo.
Interesante, muchas gracias, estuvo muy claro, Jambi Campbell. Bueno, les agradecemos mucho, nos encontramos el jueves 1 del mes que viene, que ya me voy a fijar la fecha. Es 6 de... El 6 de junio, y vamos a ver ahí sí el tema de adultos mayores con la gente del ANSES. Es súper productiva porque un montón de consultas, el año pasado se dio la misma videoconferencia y surgieron un montón de consultas y se pudieron responder en el momento. Así que bueno, les mandamos un beso, disculpen los puntos que habían convocado la gente, la verdad me siento muy mal, pero fue la forma que, me disculpo nuevamente, la forma que intentamos de solucionarlo, y muchas gracias Romina por todo, por haber venido hoy y por por brindarnos gente de tu equipo todos los jueves para poder hacer este ciclo de derechos humanos, que para mí es muy bueno porque nos informa de lo que hay disponible que muchas veces no sabemos. Los saludamos y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta luego. Finalizar.